Invitamos entonces a que nos acompañen adelante doctor Obdulio Velázquez, doctor Fernando Moreno, doctor Arturo Solarte. Listo. Vamos a darle la palabra entonces por 10 minutos inicialmente al doctor Obdulio Velázquez. Bueno, muchas gracias. Lo que yo voy a presentar es producto de un trabajo que el grupo de investigación de Derecho Privado al que pertenezco en la Universidad de La Sabana y un escrito que hemos hecho con la profesora Jamie Garrido. Nosotros tenemos un documento más o menos de unas 10 páginas, un poco menos, donde hacemos algunas de las observaciones y lo vamos a dejar. Está pues todavía en un plan de borrador y esperamos poderlo entregar para que queden las actas de las cosas. Voy a hacer unas lecturas de algunas cosas para poder ser puntual en el tiempo y quedarme en lo que es central. Se debe indemnizar el daño causado, todo el daño causado y nada más que el daño causado. Siempre cuando se invocan los principios, generalmente se invocan por las partes que están en pugna. La libertad se invoca por los dictadores y la libertad por los libertarios, y al final entonces uno no sabe realmente cuál es la verdadera interpretación. Creemos que la reparación integral aquí sufre un golpe en el proyecto de ley, tal como está planteado, aunque invoca la reparación integral, y me parece que eso es importante tenerlo presente. Es una interesante iniciativa, sin duda, y lo que nos une con Sergio pues es un gran respeto y un gran cariño como colegas. Me hizo acordar de esa frase de que amicus Plato, sed magis amica veritas. Yo soy muy amigo de Sergio, se puede traducir, eso es inglés antiguo, latín. Yo soy muy amigo de Sergio, pero más amigo de la verdad, y en el debate académico he de reconocer que es una gran oportunidad la que se nos está presentando en Colombia de debatir a profundidad con una amenaza que en el mes de octubre lo van a entregar. Yo dejé la rectoría hace una hora para venirme para acá y me sentí otra vez como cuando llego a los funcionarios de la educación superior que dicen: señores rectores, ¿ustedes qué opinión tienen sobre este proyecto que lo vamos a presentar? Y entonces uno dice, bueno, opina lo que quieras, pero de todos modos lo vamos a presentar. Y lo presentan. Entonces, pero me gusta, y el debate académico y colegio no es nada personal, por el contrario, tenemos una gran admiración y respeto de lo que está haciendo este proyecto. Aspectos positivos: establece la exclusión de medidas que conduzcan a una revictimización del afectado. Yo creo que eso es muy importante resaltar en este proyecto. Reconoce que el juez y las partes deben velar por el respeto de la dignidad del agente dañador. Plantea que ante las mismas situaciones de hecho debe darse el mismo tratamiento de derecho, especialmente en lo relacionado con el reconocimiento de los perjuicios y el pago de las indemnizaciones. Va conforme a la tendencia del derecho moderno de la responsabilidad civil, que promueve la prevención y la mitigación del daño. Pero hay cosas que nos llaman la atención y que nos parece que son ajustes o notables cambios que quisiéramos que se tuvieran en cuenta. Primero, el título del anteproyecto. Se presentan confusiones porque dice daño a la persona. Y claro, en el argot más o menos de la doctrina extranjera, cuando uno habla de daño a la persona, pues se refiere solamente a daños extrapatrimoniales. Aquí incluye unos daños patrimoniales que son daño a la persona. Entonces uno debería llamarlo de otra manera, me parece, es limitarlo solamente. Fernando Cesarego en Perú propone daños a la persona. De hecho, nosotros en el libro y en un artículo de la revista del DIARCE proponemos una teoría general del daño extrapatrimonial, recogiendo que a todo ese montón de daños que se van inventando extrapatrimoniales los llamemos daño a la persona, y me parece que eso apunta muy bien, pero no incluir el valor de la reparación del vehículo y la reparación, que eso es un daño emergente. No se preocupe, doctor Sergio, que el Consejo de Estado también se equivoca cada rato y llamó el daño fisiológico a una silla de ruedas,
cuando eso es un daño emergente. Y el doctor Enrique Gil Botero llamó alteración de las condiciones de existencia a unas casas que se dañaron que porque falló geológicamente la construcción, y eso es un daño patrimonial, y lo llamaron daño, o sea que ahí hay un equívoco. El proyecto tiene un interés, oiga, pongámonos de acuerdo sobre qué es eso de daño extrapatrimonial, pero al mezclar a otro problema, que es la cuantificación, creo que ahí es donde se da una dificultad. El ámbito de aplicación, ya salieron al paso de esa crítica, me la salto, pero decir que solamente derecho privado, como estaba hasta hace un tiempo en las actividades peligrosas, que hasta el año 2000 en el Consejo de Estado no existían las actividades peligrosas, entonces era mejor que lo atropellara uno un carro particular y no una patrulla de la policía, entonces mejor que todo daño que se regule sea del contencioso y del derecho privado, y creo que ha recogido la crítica y en eso. Aquí lo que está en juego es el valor del arbitrio in judicis, entonces o confiamos en los jueces o confiamos en los legisladores. Y yo que soy tan preocupado del activismo judicial, pero ahora me da pánico el activismo legislativo, porque, sí, claro, porque las imperfecciones que se plantean al arbitrio judicial en el proyecto se dan cuenta de una cosa, pero en todo caso, si hay plena prueba, se pueden superar los topes. Es decir, matamos el tigre y nos asustamos con la piel, porque el arbitrio judicial no lo puedes eliminar. Y yo creo que es un valor de nuestro derecho y de nuestra tradición jurídica. Entonces, por lo tanto, el arbitrio judicial es clave, y entonces lo que se está poniendo en juego es eso. La otra amenaza del proyecto que hay por allí que no tenía conocimiento, pues me parece gravísima, de que haya un proyecto por allí que no conozcamos, pero yo creo que salirle al paso, hay que salirle bien al paso para no hacer una cosa. Yo soy defensor del arbitrio judicial, creo en el arbitrio judicial. El que se hayan establecido topes es muy importante, no existen daños punitivos, los ejemplos que usted pone muy bien son del tort law, del common law, y claro, son los daños punitivos por el dolo o por la culpa grave, y por lo tanto no nos tenemos que asustar por una indemnización de $3 millones por una quemadura de una señora que no sabe ni manejar ni tomar café, pero sí, no, porque pero esos son fallos absurdos para la lógica nuestra, pero son fallos sumamente coherentes para la lógica del derecho del common law que conocemos bien. Muy interesante la reparación integral para la violación de derechos humanos, ya la jurisprudencia del Consejo de Estado lo viene haciendo, y entonces es decirlo, pero se necesitará proyecto de ley, tal vez no haga falta. Algunos hemos profetizado que esas medidas, por ejemplo, simbólicas que se plantean en la reparación de los derechos humanos por la Corte Interamericana, etcétera, pues deberían también estar en el juzgado civil de circuito. A mí que me interesa que me den 40 millones de pesos, si no, yo necesito que la empresa transportadora que mató a mi hijo en la autopista, pues ponga la fotografía en todos los buses del Expreso, Rápido Fruto, no sé qué, y que todo el mundo sepa que son potenciales asesinos en las carreteras. Usted lo puede pedir, el Código General del Proceso ahora creo que nos permitiría eso, y no necesitamos un proyecto de ley. El enfoque diferencial, que es decir, si hay ciertas condiciones de edad, sexo, estirpe, condición, como diría el viejo Código Civil. A mí no me gustan nunca las listas para hablar sin discriminación de edad, sexo, estirpe o condición o religión, porque siempre hay que alguna. Entonces, es el juez en el arbitrio judicial el que debería decir, yo encuentro una situación, etcétera. Yo no sé si las explicaciones de los diferentes fallos en el país obedece precisamente porque la indemnización, y creo que el doctor Solarte muchas veces nos ha hablado de eso, es a cada una persona. Si a Obdulio Velázquez lo van a indemnizar, hay que indemnizar a Obdulio, aunque le hayan matado a su hijo o a su cónyuge, que no es lo mismo que el del vecino. Yo creo que el dolor, la intensidad, las condiciones sociales, el primer fallo, el caso Villaveses, tenía en cuenta las condiciones socioeconómicas de los dueños de ese mausoleo que destruyeron las autoridades del distrito, del municipio de Bogotá en esa época. Entonces, hay dudas sobre algunos aspectos dogmáticos del derecho. Se dice que se exige la certeza y el nexo causal para el daño emergente y el lucro cesante. A la hora de la hermenéutica o de la interpretación del texto no queda claro si se están obviando los requisitos del daño. El daño, para que sea indemnizable, debe ser cierto, personal y antijurídico. Cierto, personal y antijurídico. Y aquí se menciona la certeza y nexo causal en el lucro cesante del daño emergente. Espero que no se estén derogando esos otros requisitos para los daños a la persona extrapatrimonial, les llamaríamos hoy. Los gastos de adaptación a vivienda y de vehículos
entiendo que no los han reconocido, me parece muy bien que los reconozcan. Bueno, pues solicitémoslos en las pretensiones y formemos la cultura para que se reconozcan. Son daños materiales y patrimoniales que deben estar allí. Yo no sé, yo creo que al final, en términos generales, uno encontraría que una junta calificadora que empieza a hacer eso, pues al final entonces estamos poniendo topes. Y cuando ponemos topes, no es reparación integral. Aunque dice que después el juez puede buscar. Entonces, no sé, a mí me preocupa que un proyecto de ley de estos genere más dificultades de interpretación y más disparidad. O sea, me gusta es que, yo diría, un proyecto de ley, si quiere pongo un tope, la máxima indemnización posible en Colombia, no de superar, porque a mí me parece interesante que no caigamos en la lotería judicial ni en los daños punitivos, como existe en el common law. Entonces, aquí el Código Penal nos dice que hasta 1000 salarios mínimos, ahí tenemos 1000 salarios mínimos. Una normita que es aplicada para los delitos penales, no es redundancia, pues pongámosla para toda la indemnización, que no exceda de 1000 salarios o de 10.000 o de los que queramos. Y entonces usted dice, señores, ustedes ya tienen un tope y las compañías de seguro de una manera sencilla pueden hacer una previsión y entonces se pueden contratar los seguros por el daño a la persona. Esos serían mis comentarios. Felicitaciones por el trabajo, pero la verdad yo pensaría que no lo comparto y me parece que podría traer más problemas que soluciones a muchas cosas, pero me encanta que por fin, mire, un auditorio lleno discutiendo las cosas que a veces salen de las sentencias sin que nos pregunten. Muchas gracias y felicitaciones de verdad, doctor, por ese trabajo. Cuando recibimos en la Universidad de AFIT la exposición del doctor Sergio sobre este proyecto, me quedó la clara impresión de que era un proyecto monumental, que recoge como un verdadero tratado de responsabilidad civil las tendencias más actualizadas en la materia, y desde ese punto de vista el trabajo me parece digno de elogio. Sin embargo, adentrándonos en la estructura de ese proyecto de ley, yo he encontrado los siguientes aspectos que en su oportunidad tuve ocasión de manifestar. En primer lugar, doctor Sergio, yo no le voy a decir primero que esto se lo voy a decir con afecto. Es decir, sin atenuantes. Yo recuerdo que Napoleón expidió su código con la intención de que allí quedara vertida toda la legislación, que el juez no tuviera ocasión de crear normas adicionales porque allí estaban todas y que el juez simplemente debía acudir al silogismo judicial. Entonces, el primer punto, hecho ese preámbulo que yo destaco en el proyecto, es el intento de hacer una lista taxativa de los daños y perjuicios que se pueden generar con el daño a la persona. Es decir, un gran temor por la creación judicial. Yo creo que eso desvertebra nuestro sistema, que está basado, y este es un asunto que no siempre se pone de presente, en un concepto abierto o marco, que es el concepto de culpa. Esa culpa, por referencia, aunque sea anticuado el concepto al buen padre de familia, no hemos descubierto y puesto claramente de presente que eso es lo que le permite al juez, cada vez que encuentra una culpa nueva, actualizada a las circunstancias sociales y económicas actuales, está encontrando una norma violada. Y si encontró una norma violada es porque encontró un deber jurídico violado. Y encontrando un nuevo deber jurídico violado, encontró un nuevo derecho que había sido violado. El legislador no puede pretender dejar una lista cerrada ni de deberes, ni de derechos, ni por tanto de daños, finalmente es lo mismo bajo distintos sistemas. Hay que permitir que el juez siga en el intento permanente de acabar con el inventario, mejor, de hacer un inventario acabado de daños y perjuicios, porque allí está siempre a la vista el principio de la reparación integral, que nos indica, indemnice todo daño. Y si usted en la ley pone una lista taxativa de daños, quebra el sistema y quebra el principio. Hay que permitir que el juez siga descubriendo los daños. Segundo, de ese sistema taxativo resulta, por ejemplo, y no ha sido suficientemente advertido, que va a quedar por fuera, por ejemplo, el daño llamado de la pérdida de la oportunidad. Yo ya conozco su visión del problema. Usted cree que esa es una institución para suplir los defectos de prueba de la causalidad.
Yo creo, por el contrario, siguiendo la tesis tan claramente expuesta por François Chabas, según la cual ese es un verdadero daño que da cuenta de que las expectativas son verdaderos intereses jurídicos que se pueden perder y que hay una constancia de que se perdieron causados por el hecho del agente demandado y no se debe eliminar ese perjuicio. Yo entiendo que sea difícil ubicar la pérdida de la oportunidad en el campo de los derechos a la persona, porque realmente ese es un daño flotante. No queda claro si es patrimonial o es extrapatrimonial, porque ¿qué es una expectativa de una ventaja patrimonial en un caso y extrapatrimonial en el otro? La ventaja en sí mismo no es fácilmente clasificable, pero no hay duda, por ejemplo, que con ocasión de la atención médica, que tiene tanta relación con los derechos de la persona, puede generarse este tipo de daño cuando no está confirmado que el error del médico causó la muerte, pero sí quitó la oportunidad. En tercer lugar, bueno, yo en esto lo retomo muy brevemente, me parece que ese es un defecto grave del proyecto, haber planteado e insistir en que solamente daño más perjuicio. El daño puro, el daño inmaterial sin el perjuicio se deja de lado en el proyecto, ayer nos referíamos a eso largamente. Yo no creo que haya que exigir que se vea la sangre y que se vea el dolor y la aflicción o que se vean los ladrillos desmoronados, es decir, daño corporal o daño material y otros daños que son visibles al mundo real para saber que finalmente todo daño es conceptual, porque todo daño afecta un derecho y el derecho está en el mundo de los conceptos. Y si hay derechos que no tienen apariencia en el mundo de las realidades y tampoco la tienen los daños, ese daño es lo mismo, sustancialmente hablando el daño inmaterial es lo mismo que el daño cuando se presenta una lesión corporal o una lesión material. Por último, hay que tener mucho cuidado en este proyecto, como en todos los demás, con la influencia de los sectores de opinión y de los sectores económicos. Me parece que allí, según usted nos explicaba, hay varias normas que pueden ya ser pequeños pedazos arrancados del proyecto original por quienes tienen intereses de diverso tipo en que no haya ciertas normas en el proyecto. Destaco dos. La primera, parece muy actualizado, consagrar allí el deber de mitigar el daño, muy tomado del derecho de seguros, y me temo que de pronto sea una vía para que la víctima asuma una carga y un deber que vaya más allá de lo deseable para mitigar su propio daño, en tal forma que una parte de la indemnización la asuma ella misma por cuenta de que no tomó todas las medidas para mitigar el daño en forma oportuna. En segundo lugar, una norma muy dispersa pero muy importante que me parece que también viene mucho del mundo de los seguros, y es aquella según la cual si se prueba que hubo falsedad o mala fe en la reclamación, se pierde el derecho a la indemnización. Hay que tener cuidado con eso, porque la mala fe es haber demandado y equivocarse en la cuantía, equivocarse en el tipo de daño, de perjuicio que yo creía válidamente que se había configurado y no lograr probarlo. Ese mecanismo que en el derecho de seguro se presta a veces a tanta injusticia, me parece que hay que tener cuidado para trasladarlo de manera general a todo un sistema de responsabilidad civil. Gracias, buenas tardes. Un gusto comentar el anteproyecto de ley o el proyecto de ley y compartir el panel con el rector Velázquez y el doctor Moreno. Comparto algunas de las apreciaciones que se han hecho y por tanto pues no las voy a repetir. Sin embargo, trataré de dar como unas ideas generales. Lo primero es que nos movemos como en dos extremos, y es una responsabilidad civil estilo codificación clásica francesa de 4 o 5 artículos o colombiana de 20, donde con base en unas normas que pueden tener más de 100 años, la jurisprudencia y la doctrina han construido un sistema de responsabilidad civil más o menos coherente, que sirve medianamente bien para el fin reparatorio y eventualmente preventivo que se aspira a que tenga.
Esa es una postura. La otra es, o la otra visión podría ser, no obstante esa situación que parece ideal, tenemos también una dispersión de fallos, una variedad de perjuicios indemnizables, una gran cantidad de criterios o teorías a nivel de jurisdicciones o a nivel de distritos judiciales que francamente es alarmante. Lo que se decía anteriormente en el sentido de que, tal vez era el doctor Juan David, en el sentido de que uno podría estar deseando que lo atropelle el vehículo oficial o el vehículo privado, porque en la jurisdicción contencioso administrativa el reconocimiento va a ser mejor que el reconocimiento de la jurisdicción privada. Eso no tiene sentido. Y no olvidemos que en Colombia fallan temas de perjuicios, pues no solamente los tribunales administrativos, el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil y jueces civiles, sino que igualmente hay condenas por daños morales en la jurisdicción penal y en la jurisdicción laboral. Y ustedes encuentran ahí los criterios más dispersos de los que nos podamos imaginar, no solamente en materia de perjuicios que puede que la doctrina esté desarrollando, pero que en Colombia no tienen arraigo, sino también mucha dispersión en cuanto al tema del daño resarcible y de los montos que se conceden. Hay una huida en ocasiones al derecho penal por el límite de los 1.000 salarios mínimos legales mensuales del artículo 97 del Código Penal. Conflictos simplemente contractuales se vuelven estafas, descuidos médicos se vuelven homicidios culposos o lesiones culposas para efectos de pretender una indemnización que llegue a 650 millones de pesos y no a lo que correspondería en un juzgado civil de 65. Entonces, pues sin contar el tema de la dispersión geográfica, porque una cosa es un fallo de un juez de Pasto, otra cosa es el fallo de un juez de Yopal y otra cosa es el fallo de un juez de Riohacha. Entonces, en ese sentido, enfrentadas las dos posibilidades, quedarnos con las normas básicas de las codificaciones construidas a lo largo de 20 y tantos siglos que han demostrado su eficacia, etcétera, y dejar la labor creativa pretoriana a los jueces, parece ser interesante, pero al mismo tiempo hay unos riesgos muy grandes de dispersión y de que la justicia no cumpla su cometido. Hay un punto que me parece muy importante del proyecto, y es que siempre hemos defendido que el daño es personal. Ayer decíamos, más que daños hay damnificados. El daño siempre mira las circunstancias concretas de la víctima, pero las víctimas en idénticas circunstancias tienen el derecho constitucional a ser tratados de la misma forma por los jueces. Hay un derecho de las víctimas a la igualdad ante la Administración de Justicia. Entonces no tiene sentido que dos personas que son atropelladas por un vehículo privado con 15 días de incapacidad, presumimos un igual sufrimiento, si están en Yopal les den 100 salarios mínimos, si están en Pasto les den 40. ¿Por qué? Porque por el arbitrio judicial. Claro, el arbitrio judicial es muy importante y creo que hay que preservarlo, pero tal vez deberíamos ahondar un poco en los parámetros, digamos, tratar de profundizar en los parámetros y actualizar cierto tipo de criterios que la doctrina y la jurisprudencia ha construido en estos últimos 120 años de vigencia de la Constitución y del Código Civil. Entonces, me parece en ese sentido sano el proyecto, me parece sano que haya una reglamentación del daño y aquí tal vez señalaría, doctor Obdulio, que tal vez la denominación de daño a la persona viene como de aquella jurisprudencia del año 68, con ponencia de Fernando Nestroza, donde decía que el daño a la persona puede tener repercusiones en lo patrimonial o en lo extrapatrimonial, y que en lo extrapatrimonial puede tener un reflejo interno, daño moral, o un reflejo externo, daño a la vida de relación, tomando el daño a la persona, digamos, como un concepto general. Pero igualmente tiene usted razón en que puede confundirse con la tipología especial de daño que, por ejemplo, ha propiciado Fernández Cesarego en el Perú y que se ha extendido a algunos países de América, y en ese sentido sería conveniente algún tipo de precisión. Entonces, saludo, digamos, el proyecto y lo saludo positivamente porque me parece que es un proyecto sano, sin perder de vista que la responsabilidad, buena parte de su riqueza, la tiene en que es una institución desarrollada doctrinaria y jurisprudencialmente. Entonces, había puesto aquí en una nota conveniencia del proyecto sin petrificar figuras que son en esencia dinámicas, es decir, hay ciertas figuras que van cambiando con el tiempo. Por ejemplo, ayer el propio consejero Danilo Rojas nos hacía referencia a que ellos están actualizando sus reglas de experiencia con las que basan sus fallos en estudios sociológicos que van mirando permanentemente, y sabemos bien que tenemos unas reglas de experiencia según las cuales los hijos se van de la casa a los 25 años. No sé, hoy en día
puede ser una regla distinta. En ocasiones los hijos se quedan más tiempo, en Estados Unidos se van apenas terminan el college y se van a la universidad contando los días. En fin, eso puede cambiar. De la misma manera como ha pasado con las tablas de mortalidad, desde aquellas tablas de garufa que nos enseñaron hace algunos años, después pasando por las de las compañías de seguros, de la superintendencia, hoy en día entiendo que hay tablas de mortalidad regionales. Y eso es una realidad. De pronto en Colombia las personas viven más o menos tiempo dependiendo de las regiones del país, donde hay unas mayores incidencias de enfermedades, etc. Entonces, hay ciertos temas que son muy dinámicos, que van cambiando, y no parecería conveniente dejarlos petrificados en una ley. Por ejemplo, el tema de las mismas fórmulas, parece el proyecto excesivamente reglamentario. Esas son fórmulas que incluso tomamos todos de los libros de nuestros maestros, del doctor Tamayo, del doctor Martínez, del doctor Santos Ballesteros, los primeros que forjaron la responsabilidad aquí en Colombia, las hemos ido tomando, pero esas tablas igualmente pueden ir teniendo ajustes en el tiempo. Alguna de esas tablas aplica el interés legal civil del 6%. Pronto la evolución nos dirá que deberíamos irnos al interés comercial porque es más real, no sé. Entonces, dejar, por ejemplo, las fórmulas matemáticas del cálculo o dejar, por ejemplo, una referencia a una específica tabla de mortalidad me parece que podría ser un error. O incluso ciertas reglas de experiencia como el tema del 25%, el famoso 25 del que hablaba Danilo, el número mágico, pues eso de pronto podría ser bueno dejarlo al reglamento para que eso pueda tener una cierta dinámica. Bueno, creo que no los vamos a aburrir aquí con una discusión académica que es muy interesante, y es si el daño resarcible es la lesión al bien jurídico o si el daño resarcible es la repercusión disvaliosa que sufre el sujeto, etcétera, etcétera. El doctor Fernando Moreno ayer dio una charla magistral sobre su postura. Yo tengo una postura distinta, considero que el daño resarcible es la repercusión disvaliosa que sufre el sujeto como consecuencia de un inicial impacto a los bienes jurídicos patrimoniales o vitales que a él pertenecen. Y ahí sigo tal vez como conceptos que de pronto son muy básicos o muy elementales, pero nosotros nunca hemos dicho, por ejemplo, que es daño resarcible el daño a la propiedad o el daño al usufructo. Hemos dicho que si a una persona le afecta en su propiedad, eso se refleja en una disminución de su valor, un daño emergente, una destrucción, o una privación de un ingreso por una renta perdida, un lucro cesante. Entonces, siguiendo esa misma lógica, aquí la jurisprudencia colombiana ha construido el sistema de daños resarcibles sobre la base de la repercusión, del daño consecuencia, del efecto negativo adverso que tiene el sujeto en sus intereses propios como consecuencia de una inicial afectación a bienes que le pertenecen. Entonces, en ese sentido, yo tengo una postura diferente, pero obviamente ese es un debate largo y en el cual cada postura tiene argumentos muy, muy importantes. En lo que sí no estoy de acuerdo es en la diferenciación entre daño y perjuicio. A mí me parece que esa diferenciación que introdujo aquí tal vez el doctor Henao, si no soy injusto con él la introdujo en su libro El daño y se extendió siguiendo un poco la doctrina francesa que distinguía entre pérdidas e intereses, pero aquí en Colombia la distinción entre daño y perjuicio no tiene arraigo. Aquí hemos hablado tradicionalmente de daño o perjuicio como conceptos equivalentes, y los dos en el sentido que hablaba ayer Javier Tamayo, de daño en sentido jurídico, y lo diría yo en mi opinión, repercusión disvaliosa como consecuencia de la lesión de los bienes jurídicos. Pero bueno, entonces, digamos, respecto al proyecto estoy de acuerdo con que el daño resarcible sea la repercusión disvaliosa, no la simple afectación al interés jurídico, pero no estoy de acuerdo con diferenciar daño y perjuicio. Ahora, respecto a las tipologías que se adoptan en el proyecto, ahí tuvimos oportunidad de conversar con el doctor Rojas hace tiempo, porque el proyecto original partía de un estudio muy interesante desde el punto de vista psicológico, de que las personas tienen 7 dimensiones, y la dimensión cognitiva, afectiva, espiritual, ética, moral, etcétera, y cada dimensión del sujeto era un daño resarcible. Eso parecía un poco complejo, y tal vez siguiendo incluso la experiencia española o alemana, era más razonable hablar de categorías gruesas, y la tendencia a nivel internacional es hablar de categorías gruesas: un solo gran daño a la integridad psicofísica que se llama daño a la salud, o un solo gran daño a la integridad psicofísica que se llama daño biológico, como fue en Italia en algún tiempo, daño a la persona. Entonces, la gran dispersión de daños resarcibles a mí me parecía negativa, y creo que el proyecto acierta en tener 2 o 3 grandes categorías: daño moral, daño a la vida de relación
y daño psicofísico, que también podría llamarse corporal o a la salud, como lo hace el Consejo de Estado. Pero eso también pues es muy subjetivo, eso es digamos es un tema como de tesis doctrinales o es un tema de denominaciones que si lo llamamos psicofísico o corporal en el fondo no, o a la salud, incluso como para acercar a la jurisdicción contencioso administrativa, no parece algo delicado. Me parece adecuado la unificación de topes, en el sentido que mencionábamos ahora, en que el Consejo de Estado ha sido, digamos, el abanderado de fijar unas cifras. La expresión tope es chocante, porque pues, los jueces no están para imponer límites a los jueces de instancia, salvo orientaciones a través de los precedentes consolidados. Pero me parece sano que las jurisdicciones le indiquen a sus jueces cómo están viendo el tema. Entonces, en ese sentido, cuando la Corte Suprema de Justicia ha dicho, me parece que el daño moral en caso de máxima intensidad debe generar un reconocimiento de 50 millones de pesos o el Consejo de Estado la de 100 salarios mínimos, me parece razonable, pero eso nunca ha eliminado la posibilidad de que el juez en el arbitrio judicial o en la equidad pueda apartarse de ese precedente argumentando. El tema es un tema de carga argumentativa, es decir, yo creo que, no lo recuerdo si en el proyecto está, pero si se establece, digamos, una cifra y se establece la posibilidad de que el juez con una carga argumentativa superior cambie, digamos, o sea aparte de ese referente, podría ser algo que conciliara, digamos, las dos ideas, de tener unas cuantías que le den, como dicen ahora, predictibilidad al fallo, que permita, por ejemplo, que estos temas se aseguren, porque muchas aseguradoras, con la cuantía de los 1000 salarios mínimos legales mensuales que en un momento determinado empezó a aplicarse, muchas aseguradoras dejaron y desde hace tiempo lo venían haciendo, de asegurar el tema de los daños extrapatrimoniales. Hoy en día, con la apertura a todos los bienes constitucionales, menos lo van a asegurar. Entonces, claro, eso puede afectar la reparación integral, pero por otro lado, tal vez lo mejor es enemigo de lo bueno. De pronto es bueno tener unas partidas acotadas que sean predecibles para los agentes económicos, que puedan asegurarse y que la gente sepa qué atenerse. Y con la posibilidad de que el juez en casos excepcionales se aparte del precedente o incluso de la regla con una carga argumentativa superior. No sé si me estoy extendiendo mucho, creo que sí. Ya termino con un par de referencias, discúlpeme si me extendí. Estoy de acuerdo con que haya puntos o tarifas para los daños psicofísicos porque el juez no tiene las herramientas para hacer, digamos, una categorización de los daños psicofísicos si no cuenta con el apoyo del experto. En eso me parece valioso, pero no estoy de acuerdo, por ejemplo, con unas tablas del daño a la vida de relación. O sea, decir que hay unos puntajes de daño a la vida de relación y que con base en esos puntajes el juez va a decir qué tanta intensidad o qué tanto se afectó mi vida o mi relación con el mundo exterior, me parece algo por lo menos discutible. En fin, esas son básicamente los comentarios que haría. Entiendo, digamos, que hay aspectos en los cuales el proyecto puede mejorar. Creo que es una iniciativa plausible, creo que sería bueno, es muy positivo lo que se ha hecho en el sentido de, como se dice ahora, socializarla en medios académicos. Creo que se ha oído la opinión de muchas personas. Sería ideal si pudiera incorporar el tema contencioso administrativo y sería bueno, digamos, hacer ese balance entre reglamentar para dar seguridad o regular para dar seguridad, pero dejar, digamos, también ciertos temas dinámicos de la responsabilidad civil a la jurisprudencia para que los desarrolle, logrando un equilibrio entre los dos. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por los comentarios. Como se pueden dar cuenta, no es un tema fácil. Llevamos un año en esto. Lo primero que debo señalar es que sí, en efecto, dijimos que se presenta a finales de octubre, pero doctor Obdulio, si podemos iniciar un proceso de discusión, no tendríamos ningún problema desde la relatoría en moverlo a enero, febrero o el tiempo en el que sea necesario a fin de que salga el mejor proyecto construido a partir de la academia, porque creo que el instituto y todos los que están aquí del instituto pueden dar fe en cuanto a que hemos hecho un proceso de varias discusiones en las que todos los puntos de vista han sido tenidos en cuenta, básicamente porque no queremos un proyecto que aparezca
mágicamente sin que nadie lo haya podido conocer y haya podido expresar sus observaciones. Por eso incluso la invitación es también a ustedes como auditorio para que lo revisen y puedan presentar los comentarios que tengan. De hecho, en la versión que ustedes tienen en las manos o incluso en la que tienen en las memorias van a encontrar el mail de la relatoría del proyecto en donde pueden sentirse libres tanto de enviar sus comentarios como de procurar agendar una reunión con nosotros en la que podremos absolver las inquietudes que ustedes tengan en torno a la iniciativa. Esto con el propósito de abrirla lo mejor posible a los comentarios de todos, que son muy valiosos, y por supuesto los de ustedes tres pues los agradezco infinitamente. En cuanto a lo segundo, varias de las sugerencias que hacen acá ya salieron en su momento y las estamos trabajando. Por ejemplo, el tema de la reglamentación, las fórmulas y otros aspectos. Como lo señalaba el doctor Danilo Rojas, hay muchos temas aquí de máximas de la experiencia que se mueven mucho en la práctica o pueden cambiar mucho con el paso del tiempo. También sucede con las fórmulas. Entonces, en la actualidad, el proyecto está pasando por un proceso de reglamentarización. Estamos básicamente identificando aquellos artículos del proyecto que se podrían ir a una reglamentación y efectivamente se está haciendo así. Una de las cosas que, por ejemplo, se va a ir a reglamentación necesariamente son las fórmulas. Otro aspecto que se va a ir a la reglamentación es el tema de la cuota CIVI, cuánto se destina para la propia manutención, o el tema de los 25 años, el número mágico. Todo esto se verá a reglamentación. Luego, en ese aspecto ya incorporamos la sugerencia. Lo propio en cuanto a la existencia de topes. El proyecto en efecto establece una serie de topes, pero deja abierta la posibilidad de que el juez, mediante carga de argumentación, usando una figura que se conoce como el factor de corrección y que no nos debe escandalizar, es una figura que está reconocida en el resto de ordenamientos en su mayoría. Mediante ese factor de corrección el juez puede, en casos excepcionales, superar esos topes. ¿Esto con qué propósito? Con el propósito de no crearle una camisa de fuerza que le resulte sumamente gravosa para casos excepcionales. Eso por mencionar algunos aspectos que se están acogiendo. En cuanto a otros que sí creo que me parece o creo que es importante responder, básicamente me referiré a ellos muy rápidamente. Yo creo que debe tenerse en cuenta una cosa fundamental, y es que este anteproyecto tiene un norte específico y es dar claridad al sistema, ¿correcto? Creo que en la mayoría de personas que están acá se han enfrentado con las problemáticas que genera la falta de claridad en un sistema de compensación o de indemnización de los daños a la persona, como ha sucedido en otros países. Luego, el norte de este proyecto es dar claridad al sistema. El proyecto no defiende los intereses de un gremio en particular. Hemos tenido enfrentamientos fuertes con gremios que no han acogido la idea, y tampoco tiene una agenda programática detrás. No, esto básicamente lo que busca es dar claridad al sistema. ¿Y con miras a qué? A que esa claridad además fomente otra serie de mecanismos de protección de víctimas, como por ejemplo el aseguramiento. El aseguramiento en Colombia de la responsabilidad es caro, está sujeto a limitaciones tan importantes como el claims made, o a exclusiones tan abrasivas como la exclusión del lucro cesante o la exclusión de daño moral, básicamente por la falta de claridad del sistema. De manera que este proyecto, al dar claridad al sistema, pretende básicamente solventar o solucionar esos problemas, por ejemplo, en materia de aseguramiento. Cuando uno tiene clara esa filosofía que hay detrás, cuando uno sabe que lo que se busca es crear unas reglas claras, obviamente con un componente de actualización adicional, pues uno entiende muchas de las disposiciones del proyecto. ¿Por qué ustedes entonces traen, por ejemplo, el sistema de cuantificación del lucro cesante? Hombre, porque es que lo que pretende el proyecto no es pontificar sobre el lucro cesante, es dar claridad al ordenamiento sobre cómo se debe tasar el lucro cesante. Y ahí, por ejemplo, o digamos con ese punto, viene el tema de la confianza frente al juez. Normalmente nuestra doctrina ha partido de dos extremos: o confiamos en el juez o no confiamos en el juez, o esto es un problema judicial o es un problema legislativo. Pero si hacemos una reflexión más detallada nos podemos dar cuenta que realmente todo esto es un continuum. No hay algo así como dos extremos. Entre esos dos extremos hay líneas intermedias. Hay esquemas que pueden confiar un poco más en el juez sin desconfiar completamente en el legislador, o que pueden confiar un poco en el legislador sin desconfiar en el juez. El proyecto se ubica en este continuum. El proyecto no es un proyecto que descarte al juez. Debemos reconocer que han sido muchos años de evolución jurisprudencial de la responsabilidad como para que hoy nos paremos a decir que el juez no tiene ningún valor. No, el proyecto reconoce la labor del juez. Lo que pasa es que le está dando herramientas
sometas al juez para sentar unas reglas claras con mayor seguridad jurídica. Luego no hay una desconfianza plena. ¿Cómo sabemos que no hay una desconfianza plena en el juez? Porque a pesar de que hay reglas claras, por ejemplo en adaptación de vehículo o adaptación de vivienda, también hay espacio para ciertos ámbitos de discrecionalidad. Y eso no es una incoherencia del proyecto. No es que uno diga, no, hay reparación integral, pero, perdón, hay sistemas de claridad frente a la jurisprudencia, pero al mismo tiempo damos discrecionalidad. Allí no hay contradicción, allí realmente lo que hay es coherencia. Lo que estamos diciendo es, dentro de ese continuum nos ubicamos en un punto intermedio en el que vamos a señalar unos parámetros claros frente al juez, que en la actualidad no están claros, pero además de eso no vamos a cerrarle completamente el espacio al juez porque es que el caso puede variar. Entonces vamos a dejar también ciertos espacios para la discrecionalidad, es un justo medio, ¿correcto? Y ustedes lo verán, por ejemplo, en el factor de corrección, entre otros. Una segunda precisión que debo hacer es el tema del daño sin perjuicio. En lo que tiene que ver con el daño sin perjuicio, fíjense lo siguiente. La discusión del daño sin perjuicio es una discusión muy ardua, sin duda alguna. No queremos sentar una posición como la posición correcta o la que no lo es. Pero de cara al proyecto, si ustedes se dan cuenta de la posición de daño sin perjuicio, la que respetamos mucho y hemos discutido con el doctor Moreno, pues lo que ustedes pueden observar es que cuando decimos que el daño básicamente se configura con la injerencia en la esfera jurídica de otro o con básicamente la infracción del interés tutelado per se, pues fíjense que estamos básicamente homologando el concepto de daño con el concepto de hecho, ¿sí? Es decir, desde un punto de vista práctico, si el daño es la sola invasión en la esfera de otro, pues fíjense que el mismo daño, o mejor, el daño es al mismo tiempo el hecho, la invasión en la esfera. Y si el daño es al mismo tiempo el hecho, empezamos a distorsionar el esquema de la responsabilidad civil, porque estamos pagando una compensación o una indemnización por el solo hecho, por ejemplo. La causalidad no se puede analizar con facilidad, no se pueden establecer bien los linderos entre la responsabilidad civil y otras disciplinas jurídicas. Repito, si el daño es la sola invasión en la esfera jurídica de otro, pues es al mismo tiempo el hecho y en consecuencia se desvertebra el esquema de la responsabilidad. Uno podría dar la discusión y uno podría decir, bueno, eventualmente esto puede ser útil, por ejemplo, para prevención, etcétera. Pero por eso mencionaba al principio que el proyecto se preocupa por una realidad particular y es la realidad de la situación que se está presentando en la jurisprudencia. No queremos reformar toda la responsabilidad y por eso no hemos querido hacer un cambio tan fundamental como para decir que hay daño sin perjuicio. Entre otras porque está la experiencia italiana. En la experiencia italiana, si ustedes la repasan, sucedió esto exactamente igual. Reconocieron el daño sin perjuicio. Dijeron, la sola infracción al interés tutelado es ya daño indemnizable. Es decir, usted puede pagarlo. Por ejemplo, la infracción al buen nombre. ¿Y qué sucedió? Esta doctrina duró unos pocos años para que la Corte Constitucional interviniera porque se proliferaron todos los daños. Entonces, si uno iba caminando y se tropezaba, eso era un daño. Si alguien lo miraba mal, eso era un daño. Si a alguien le daba una palabra injuriosa, eso era un daño. Si una persona le daba un golpe fuerte en la espalda a otro, sin importar si había más repercusión distinta al darle el golpe fuerte, eso era un daño. Entonces, la jurisprudencia italiana dijo, no puede haber daño sin perjuicio, tenemos que pagar las repercusiones porque eso es de la órbita de la responsabilidad. Y de ahí que el proyecto se case con esta teoría, bien, frente al tema del daño y el perjuicio. Es importante tener en cuenta además que la vertebración que establece el proyecto es una vertebración que no parte de un criterio puramente jurídico. Hemos construido los criterios de reparación del daño a partir de directrices de abogados y resulta que estamos lidiando con un tema que no es solo de abogados, es un tema de la persona y en la persona intervienen muchas disciplinas, la psicología, la medicina, el derecho, por supuesto. Entonces la vertebración que ustedes ven en el proyecto es una vertebración construida a partir del criterio de médicos, psicólogos, abogados, que tras un análisis de las distintas repercusiones dieron esas directrices para saber cómo se debían compensar esos perjuicios. Estos son en general pues los comentarios que me suscitan. En cualquier caso, lo importante aquí es señalar que estamos abiertos a la discusión, que es muy importante contar con las observaciones de la academia, que insisto, el norte es darle claridad al sistema y que para darle claridad al sistema es necesario intervenir en el sistema mismo. Por esa razón, la invitación es a que participen en el debate y una vez más, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias al doctor Fernando Moreno, al doctor Arturo Solarte, doctor Obdulio Velázquez, doctor Juan David Palacios y doctor Sergio Rojas Quiñones por su intervención.